Dios les bendiga a todos en el nombre del Señor Jesucristo.
Es un placer muy grande estar nuevamente con todos ustedes ya en este momento para poder compartir la palabra de Dios a cada uno de ustedes. Dios les bendiga ahí en sus hogares, en sus diferentes lugares de descanso. Es una bendición estar nuevamente para poder llevar esta palabra. Vamos a ir a la Biblia. Si usted tiene una Biblia, compruebe lo que vamos a estar diciendo en esta ocasión. Vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 2 de Mateo, verso 1 y 2. Leemos la Biblia en el nombre de Jesús y dice así: Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Esas fueron las palabras que dijeron estos hombres allá en aquel momento cuando estaban frente a Herodes, el hombre que lideraba Jerusalén. Vamos a orar. Bendito Dios Todopoderoso, le damos gracias porque usted nos permite un momento más leer su palabra bendita. Pero más que leerla, Señor, nuestro deseo es que esta palabra sea discernida de la forma correcta y perfecta por su Espíritu, Señor. Así que invocamos su presencia en este momento para que usted, Señor, nos hable y nos diga lo que necesitamos hacer en esta hora, Señor. Gracias le damos en el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Vamos entonces a meditar sobre este pensamiento. Los sabios buscan a Jesús. De eso vamos a hablar en este momento. Para muchos es conocido el Evangelio de Mateo. Este Evangelio lleva el mismo nombre del hombre que Dios llamó para poder ser uno de sus discípulos. Luego se convierte en uno de sus apóstoles. La razón por la que Mateo escribe este evangelio es porque quería demostrarle a los judíos que el hombre que ellos habían entregado a Pilato para ser crucificado realmente era el Rey de Reyes y Señor de Señores, el descendiente del rey David, que establecería el reino en Israel. Ese era el objetivo de Mateo. Realmente Mateo quería convencer a toda la comunidad judía de que Jesús era el Cristo, el Mesías, el que iba a venir para reinar sobre el pueblo israelita. Lastimosamente los judíos no lo entendieron, no creyeron y lo rechazaron. Pero Dios tenía un propósito con todo esto. Ahora, en el capítulo que nosotros hemos leído, capítulo 2 de Mateo, se presenta un orden de acontecimientos naturales que demuestran que detrás de todos esos eventos naturales había un Dios sobrenatural, dirigiendo de una manera sobrenatural todos los acontecimientos. Y es interesante, es importante que nosotros entendamos plenamente esto. Todo lo natural que sucede a nuestro alrededor está dirigido por un Dios que es sobrenatural. Eso significa que Dios va a hacer su voluntad y va a cumplir sus propósitos usando los medios naturales que están a nuestro alrededor. Y por eso es que muchas personas a veces no logran ver a Dios porque lo miran en medio de las cosas naturales, físicas que nosotros vemos diariamente, y cuesta porque no hay fe para poder ver a ese Dios que está detrás de todo esto. Muchas personas tratan y buscan experiencias sobrenaturales, asombrosas, milagrosas, porque de esa manera piensan o creen que realmente están viendo a Dios.
pero nosotros podemos ver a Dios a través de lo natural. El mismo rey David decía en una ocasión: los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento, las estrellas, el mar, todo lo que ha sido creado nos cuentan, dan testimonio de la grandeza de Dios. Cuando nosotros vemos esa inmensidad de mar alrededor de nosotros, cuando vemos el infinito con sus estrellas iluminando el firmamento, podemos ver que todo eso ha sido hecho por obra de un ser supremo que no tiene comparación. Entonces nosotros vemos que las cosas, el curso natural de nuestra vida siempre está dirigido por ese Dios sobrenatural. Por eso es que cuando los judíos se dieron cuenta que aquel hombre común y corriente que había crecido naturalmente entre ellos era el Cristo, ellos no lo creyeron. Siempre lo vieron como el hombre, como el hijo del carpintero, pero nunca lo vieron como el rey, como el Mesías, como el Dios manifestado en la carne. Se negaron a creerlo y por eso no pudieron ver la gloria de Dios en sus vidas. Hay 4 sucesos sobrenaturales o 4 sucesos naturales que suceden en este capítulo 4 en el capítulo 2, de Mateo. Eran profecías que estaban escritas ya por los profetas del Antiguo Testamento, y cuando nosotros las examinamos a simple vista, parece ser un rompecabezas que no se le encuentra forma de armarlo, pero cuando nosotros las estudiamos conforme a los escritos antiguos y se van relacionando unas con otras, entonces se le encuentra el sentido de lo que estaba sucediendo en el capítulo 2 que Mateo escribe. Y en una cosa bien importante es lo que estaba sucediendo realmente en ese momento. En primer lugar, la Biblia había dicho, los escritos antiguos ya revelaban que Jesús tenía que nacer en Belén. Eso lo escribió Miqueas en su capítulo 5, verso 2. Claramente dice que Jesús tendría que nacer en Belén. Esa era una profecía. El segundo suceso natural que está viendo Mateo en esta ocasión es que tenía que ser llamado a salir de Egipto. Esa profecía la dio Oseas en su capítulo 11, el verso 1. Ahí está escrito que el Cristo debía ser llamado a salir de Egipto. El tercer suceso natural que estaba planteando Mateo en esta ocasión es que tenía que haber un llanto en Ramá. Eso también lo escribió Jeremías en su capítulo 31, el verso 15, donde se habla del llanto de aquellos niños y de aquellas mujeres desconsoladas, porque Herodes mandó a matar a toda esa cantidad de niños, creyendo que de esa manera iba a acabar con el rey que había nacido de los judíos. Y el cuarto suceso natural que hay en este capítulo es que tenía que ser llamado Nazareno. Según Isaías capítulo 11, ahí encontramos la profecía, es que Jesús realmente tuvo que habitar en Nazaret. De esa manera él vivió y creció en ese lugar. 4 sucesos naturales que menciona este capítulo 2 de Mateo, y donde realmente se cumplen al pie de la letra como el Señor lo había predicho por sus profetas. Pero es interesante ver lo que dice Mateo capítulo 2 y verso 1. Dice la Biblia: cuando Jesús nació en Belén de Judea en tiempos del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Hay 3 cosas bien importantes que yo quiero resaltar en esta ocasión. Hay algunos mitos que tal vez han surgido, teorías que el hombre ha inventado respecto a este pasaje bíblico. En primer lugar se encuentra el cuento de los 3 reyes magos. La Biblia no dice que eran 3 reyes magos, simplemente dice la Biblia que eran unos magos. Podían haber sido 3, 4, 5, 6, 1, 2. No sabemos cuántos podrían haber sido. La Biblia no da un número específico, no dice cuántos. Tampoco se dice los nombres de estos personajes. La tradición dice que se llamaban Melchor, Baltasar y Gaspar. A saber de dónde han sacado esa teoría o esa afirmación.
porque la Biblia no menciona los nombres de estos personajes, y si la Biblia no los menciona, entonces no tiene importancia saberlos o buscarlos para poder nosotros afirmarlos. Magos, la Biblia no habla de eran algunos magos en el sentido de ser sabios. No eran personas de brujería, no eran personas que hacían salir conejitos de sombrero. No. La palabra magos está en el sentido de sabios, personas que gustaban de estudiar ciertas ramas de la ciencia en aquellos tiempos. Al parecer estos sabios tenían gran afición por la astrología, la rama de la ciencia que estudia las estrellas y todos los movimientos de los cuerpos celestes, cometas, meteoros y todo ese tipo de cosas que la gente a veces se aficiona a estudiar. Pero no solamente estudiaban también las estrellas estos personajes, sino que estudiaban las profecías de las escrituras antiguas, sobre todo las de los judíos. Habían muchas profecías en el Antiguo Testamento, en los escritos antiguos, que eran escrituras bien importantes, que detallaban sucesos importantes e interesantes en aquella época. Así que estos hombres comenzaron a indagar, a poder acoplar todas estas profecías antiguas, y de esa manera encontraban mensajes poderosos que le llamaban la atención a ellos. Y es así como asociaron fácilmente la estrella con el nacimiento de Jesús, el rey de los judíos. La Biblia dice que los hombres sabios llegaron a Jerusalén, y note algo interesante. La Biblia dice que llegaron a el rey Herodes, que era el que estaba gobernando en ese momento. Había sido puesto por los romanos para gobernar a los israelitas, y este hombre estaba ahí siendo el rey líder político de la nación en ese momento. Y la Biblia dice que a él precisamente fue que llegaron los hombres que estaban buscando respuestas acerca del Cristo, acerca del rey de los judíos, al palacio de Herodes. Bueno, ellos dijeron: quizás es un rey el que ha nacido, entonces debe de estar en un palacio, y el único palacio que nosotros conocemos es el que está en Jerusalén, donde está el emperador. Entonces vamos a él, preguntémosle a él. Por eso dice la Biblia que se dirigieron a Herodes, lo buscaron ahí, pero Jesús no estaba en el palacio de Herodes. Es más, ni siquiera Herodes había conocido o sabido de este nacimiento. A él le asombró, a él le causó asombro que ellos hablaban del rey, del nacimiento de un nuevo rey. Entonces dice la Biblia que Herodes se turbó y comenzó a sentir desesperación por esta noticia. Entonces buscaban a Jesús el rey en el palacio, pero Jesús no estaba ahí. Es que Dios es así. El hombre lo busca en lugares donde Jesús no está. Qué lástima por personas que andan buscando a Dios en lugares donde Él no habita. Él ya dejó estipulado los lugares donde Él puede ser encontrado, donde Él puede ser hallado. Y hay personas que buscan y pierden su tiempo buscando a Jesús, buscando a Dios donde no está. Así llegaron estos magos y no encontraron a Jesús. Pero sabe, aquí hay algo bien importante que yo quiero que veamos. Estos sabios tenían un corazón hambriento de Dios. Sí, ellos habían leído las escrituras antiguas, habían creído acerca de la venida de este rey, del nacimiento de este rey, del Mesías, y ellos estaban indagando. Tal vez no tenían una noción clara de dónde realmente podía estar, pero ellos, en su intención, en su deseo de conocer a ese rey importante que había nacido de los judíos, ellos comenzaron a buscar, comenzaron a indagar. Y ¿sabe qué? Jesucristo dice en su palabra: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Saciados de qué? Bueno, de las verdades celestiales. Estos magos andaban ansiosos de conocer al rey nuevo de los judíos. Estaban ansiosos por conocer al Mesías de los judíos, y Dios comenzó a guiarles hasta donde lo podían encontrar. De tal manera que así es como Dios guió a estos hombres. Dice la Biblia que por medio de una estrella.
Así fue como Dios guió a estos hombres. Y mire a dónde los guió: a Israel. Cuando nosotros estudiamos la historia de la nación israelita, nos damos cuenta que no es un simple nación, una simple nación más en el mundo. No, es un país particular, es un país excelente, diferente. Es un pueblo escogido de Dios, la cuna del único Dios verdadero. Israel es el estandarte para las naciones gentiles en el mundo entero. Israel fue un pueblo formado por Dios, llamado por Dios, elegido por Dios, escogido por Dios para llevar la luz del evangelio a todo el mundo entero. Es la cuna del único Dios verdadero. Por eso es que nosotros creemos en ese Dios todopoderoso, porque no hay otro Dios. Los dioses de las naciones gentiles no son dioses, dice la Biblia. Nosotros creemos en el único Dios verdadero que está plenamente en el universo y que vive por los siglos de los siglos. Nosotros creemos en ese Dios todopoderoso. Gloria al Señor. Mire, hay algo bien interesante en Mateo 2, verso 3 y 5. Mire lo que dice esto: oyendo esto, el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes, los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Ante la magna noticia que estos magos llevaron, que estos sabios llevaron a la presencia del rey Herodes, la Biblia dice que la reacción de Herodes y del mismo pueblo israelita fue de turbación. En vez de estar alegres los judíos, en vez de estar contentos los sacerdotes, los profetas, los escribas, en vez de estar alegres por haber oído una noticia maravillosa que ya había nacido su Cristo, su Mesías, se turbaron. La palabra turbación realmente es desconcertarse, desorientarse, aturdirse. No fue motivo de alegría, no, de gozo tampoco. Se turbaron, se desorientaron, se aturdieron cuando escucharon la noticia del rey. Está bien para Herodes, porque Herodes no tenía arte ni parte con el pueblo de Israel, pero el pueblo mismo, hermano, a mí me llama la atención que los sacerdotes y los escribas de ese momento, hombres conocedores de la ley, de las profecías antiguas, en vez de estar alegres, felices, contentos, porque ya había nacido aquel que los iba a redimir, aquel que los iba a libertar, aquel que les iba a dar una bendición de salvación, se turbaron, se aturdieron. Qué lástima, porque no entendieron que era el momento de ellos, de Dios con ellos. Dice la Biblia que Herodes manda llamar a los sacerdotes, a los escribas judíos, y él pensó: bueno, estos saben algo porque ellos conocen las escrituras, ellos saben de las profecías, y estaba en lo correcto, porque ellos sabían. Ellos le dijeron: sí, en Miqueas el profeta se habla acerca del nacimiento de Jesús, se habla acerca de su lugar de nacimiento, y dice que es en Belén donde va a nacer. En ese momento dice la Biblia que Herodes llamó a los sabios y les dijo: quiero que me informen, quiero que vayan, quiero que indaguen para que ustedes me informen. Yo quiero ir a adorarlo. Nosotros sabemos que no era así. La Biblia declara claramente que Herodes no estaba interesado en conocer a Jesús porque realmente quería perdón, salvación. No, él estaba interesado por otras cosas. Pero en ese momento los religiosos judíos tenían otras cosas importantes en que pensar. No estaban interesados en el nacimiento de su nuevo Cristo, del Rey. No estaban interesados en ello. Qué tristeza, hermano, es saber que hay personas que realmente que están desinteresadas por saber las cosas de Dios. Pensar quizás que a nosotros nos puede pasar lo mismo, mi hermano. Es importante tomar en cuenta esto. Sabemos del regreso, de la venida del Señor por su iglesia. Sabemos del arrebatamiento que viene hacia la iglesia. Sabemos que las señales están ya cumpliendo. Todo se está sucediendo como la Biblia lo establece en cuanto al arrebatamiento y la segunda venida de Cristo. Nosotros debemos estar interesados en esto, mi hermano. Nosotros debemos estar indagando todos los acontecimientos. Es importante que veamos lo que está sucediendo alrededor del mundo. Si hay una noticia que está pegando con las profecías
profecías de la Biblia, si hay una noticia que está compaginando con alguna profecía antes del arrebatamiento de la iglesia, de la segunda venida de Cristo, eso nos debe poner a nosotros alerta, nos debe poner alegres y nos debe poner también vigilantes, no desinteresados como estaban estos religiosos judíos. Qué lástima, porque para ellos había nacido el rey, para ellos había venido el Mesías, pero no estaban interesados en saber cuándo ni cómo. Dios nos ayude a nosotros, que como iglesia nos interese en las señales que están sucediendo, nos interesemos en buscar los acontecimientos que están sucediendo, porque esto está marcando el arrebatamiento de la iglesia de Jesucristo. Yo sí estoy interesado, hermano. Yo me comienzo a alegrar cuando veo noticias de esto, de lo otro, que se está compaginando con la palabra de Dios, está pegando con la profecía bíblica. Yo digo, cada vez estamos más cerca. Cada profecía, cada señal que se está sucediendo está marcando el reloj del Señor, y estamos prontos a recibir al Señor en los aires. Eso me llena de alegría. Yo no sé a usted, hermano, pero a mí me llena de alegría saber lo que está pasando y que se está cumpliendo. Pero lastimosamente la reacción de los sacerdotes y escribas fue un desinterés total. Lástima. Hay una advertencia en Apocalipsis capítulo 3 verso 1. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios, las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Es una advertencia para estar vigilantes, hermano. Si nosotros estamos viendo lo que está sucediendo alrededor, si vemos que se está cumpliendo al pie de la letra más que nunca las señales bíblicas, es necesario estar despiertos. Es necesario estar vigilantes, que no nos vaya a agarrar dormido la venida del arrebatamiento de la iglesia del Señor. Así que es importante estar alertas. Pero siguiendo con la historia, mire lo que dice Mateo 2, versos 7 al 8. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Era una mentira. Herodes no quería saber dónde estaba Jesús para adorarlo. Usted y yo sabemos que lo quería matar, y lo intentó hacer, pero Dios, en su plan maravilloso, no permitió que sus malvadas intenciones se llevaran a cabo. Porque cuando Dios tiene un plan perfecto que está ejecutando en la tierra, no hay nada ni nadie que lo pueda detener. Amén, eso es importante. Pero mire lo que dice más adelante Mateo 2, verso 9 al 11. Mire lo que dice: ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Esto es interesante, y aquí quiero llegar yo en este momento. De no encontrar los sabios a Jesús en el palacio de Herodes en Jerusalén, no desistieron. Dice la Biblia que emprendieron su viaje, y ahora, con la luz que les había dado los sacerdotes y los escribas, emprenden su viaje a Belén. Ahora sí sabían que era Belén la ciudad donde iba a nacer el rey. Entonces se van. Dice la Biblia que la estrella ahora aparece y los sigue guiando hasta llegar exactamente al lugar donde estaba Jesús. La Biblia dice que la estrella se detuvo específicamente en la casa donde estaban María y José
y ahí estaba Jesús, el rey de los judíos. Pero es interesante lo que dice la Biblia. Al entrar vieron al niño. Sí, porque el objeto de estos hombres era el niño. No era José, no era María. El objeto por el cual ellos habían viajado tanto era el niño, era el rey. Mire qué interesante. Y dice que cuando lo vieron al niño, postrándose, lo adoraron y le ofrecieron. No adoraron a los personajes que estaban ahí, no adoraron a José, no adoraron a María, adoraron a Jesús. Y eso es interesante que usted lo tome en cuenta. Y dice la Biblia que los sabios hicieron dos cosas que son dignas de resaltar en este momento. La primera dice que lo adoraron. ¿Sabe qué es la adoración? Es el acto voluntario que le damos a Dios. Sí, eso es adoración. Es un acto voluntario que sale de nuestros corazones y nosotros le damos a Dios la adoración voluntaria, reconociendo con esto su majestad, su soberanía. Cuando se habla de postrarse delante de Él o arrodillarse delante de Dios, es un acto de humildad y reconocimiento de la majestuosidad de Dios. La adoración es una actitud del espíritu y es una acción interna e individual. En la cultura judía, hermano, en la cultura judía, los judíos sabían perfectamente que no podían postrarse ni adorar a algo que no fuera Dios realmente. Ellos estaban conscientes que no podían doblar sus rodillas, que no podían postrarse ni mucho menos adorar a alguien considerándolo Dios. El único objeto de adoración para ellos, para los judíos, era el Dios de los israelitas, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de Isaac. Por eso nosotros vemos en la historia del Antiguo Testamento a muchos personajes bíblicos que no se postraron ante otros dioses, ante otros reyes, y eso les llevó a ellos a encarar dificultades, a entrar en pruebas. Solo me acuerdo de Daniel y aquellos tres hebreos, Sadrach, Mesach y Abednego, que dice la Biblia que estando en Babilonia fueron obligados a adorar al rey, fueron obligados a adorar estatuas de dioses que no eran dioses, pero ellos mantuvieron su firmeza. Ellos no lo adoraron. Ellos dijeron: no importa si nos echan al horno de fuego, no importa si voy al foso de los leones, pero no voy a adorar a otro ser que no sea el Dios de Israel. Ellos lo tenían bien presente en su mente. Oh, es que la Biblia claramente dice que no había otro ser digno de alabanza y adoración que el Dios de los israelitas. De tal manera que no podían adorar a otro ser. Pero llama la atención que estos sabios, estos hombres, al ver al niño, dice que lo adoraron. Se postraron ante él, le dieron alabanza, le reconocieron su majestad y su grandeza, su soberanía. Y nosotros vemos bien marcado en la palabra de Dios, en los evangelios, muchas personas reconocieron a Jesús como el Cristo, el Hijo de Dios, y lo adoraron. Y Jesús recibió su adoración. Jesús recibió su alabanza, porque Él es Dios manifestado en la carne. Así que lo que hicieron estos sabios es interesante. No había otro objeto para ellos que adorar a ese rey. Eso significa que ese niño no era cualquier persona. Ese niño no era cualquier hombre que había nacido en la tierra. Era el Mesías, el Cristo, el ungido de Dios, Dios mismo en carne. Gloria al Señor Jesús. Y otra cosa que hicieron estos personajes digno de resaltar es que le ofrecieron sus regalos. Llevaban presentes. La Biblia dice que le ofrecieron oro, incienso,
y mirra, materiales terrenales que tienen un gran significado dentro de la que es el aspecto de nuestro Señor Jesucristo. El oro es símbolo de realeza, el incienso símbolo de su divinidad y de su vida fragante en esta tierra, y la mirra símbolo de su humanidad, pero también de su sufrimiento, porque de esta manera es como embalsamaban a los muertos, a los cadáveres en aquel tiempo. Los judíos los embalsamaban con mirra, porque esa era una forma de poder hacer que estos cuerpos se mantuvieran conservados en aquel momento. Pero mire qué interesante, no solo adoraron a Jesús, le ofrecieron sus regalos. Esto significa, hermano mío, que hay una cosa bien importante cuando nosotros venimos al Señor, cuando reconocemos a Jesucristo como el Señor de señores y Rey de reyes, cuando nosotros entendemos que Él es Dios por sobre todas las cosas, que Él es el Salvador de nuestra vida. No solamente es objeto de nuestra adoración, no solamente es objeto de nuestra admiración, de nuestro reconocimiento de su majestad, también debemos de ofrecer algo al Señor. De nosotros debemos de ofrecer nuestra vida, debemos de ofrecer nuestra adoración, nuestra alabanza. También ofrecemos nuestro servicio al Señor, también ofrecemos nuestras obras de manos que hacemos para Él en su reino. Nosotros también podemos ofrecer regalos al Señor. Eso es importante que nosotros lo tomamos en cuenta. Estos hombres no iban con las manos vacías. Estos hombres llevaban regalos costosos. Sí, eso es lo que nosotros debemos de hacer cuando venimos a la iglesia, cuando vamos al templo, cuando estamos adorando al Señor. Nosotros también le ofrecemos de lo nuestro al Señor. Oh, bendito sea el Señor. ¿Sabe por qué Jesús nació en Belén? Sí, ¿sabe por qué? Porque Belén significa casa de pan. Eso significa Belén, casa de pan. Y Jesucristo dijo en una ocasión: yo soy el pan que descendió del cielo. Jesús lo dijo: yo soy el pan que descendió del cielo, y cualquiera que come de él tendría vida eterna. Por eso Jesús nació en Belén, porque Belén es la casa de pan, la casa de provisión, donde Dios ha provisto el alimento espiritual para el mundo entero. Amén. Ahí nació el pan que descendió del cielo. ¿Sabe qué dijo el apóstol Pablo respecto a esto de buscar a Dios? En la primera carta a los Corintios, capítulo 1, verso 18 al 24, hay palabra bien interesante que yo quiero que analicemos en esta ocasión. Dice Pablo: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así como judíos o griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Quiero que entendamos lo que el apóstol Pablo está diciendo en esta primera carta a los Corintios. El evangelio, dice Pablo, la salvación, el perdón de pecados, el evangelio de Cristo, dice Pablo, es locura para los que no creen.
Y eso es verdad, usted y yo lo sabemos perfectamente. Desde el momento que usted y yo nos entregamos a Cristo, desde el momento que venimos a la iglesia y nosotros nos convertimos en parte del cuerpo de Cristo, los amigos, la familia nos comienzan a decir: ay, te hiciste loco, ya te lavaron el cerebro esos, aleluya. Ay, lástima, ya te volviste un loco más de esos que andan hablando en otros idiomas, que saltan, que se estremecen, que lloran. ¿Se ha fijado usted que así nos tildan a nosotros, los amigos, y aún la familia misma? Dicen que somos locos. Y es que dice Pablo: para los que no creen, para los que se creen sabios, para los inteligentes y letrados de este mundo, el evangelio, la salvación de Cristo, para ellos es locura. ¿Cuántos de nosotros tal vez dijimos en una ocasión: que me vaya a meter a una iglesia evangélica, ni loco? ¿Cuántos de nosotros desafiamos al Señor de esa manera? Y ahora que probamos del evangelio, ahora que sabemos quién es Dios, ahora que sabemos la salvación y hemos experimentado el plan de salvación en nuestras vidas, no importa que nos llamen locos, no importa que nos digan que estamos dementes, no importa que nos digan que nos han lavado el cerebro. Si esa locura es para la salvación de nuestras almas, entonces no importa. Amén. El apóstol Pablo está diciendo: para los que no creen, el evangelio es locura. Para los entendidos, para los sabios de este mundo. Para los que no creen, es locura. Para los que creemos, dice Pablo, esto es poder de Dios, esta es sabiduría de Dios. Ya estaba escrito, dijo Pablo. Ya se había dicho desde hace tiempo, dijo él. La sabiduría de este mundo no sería capaz de asimilar o de creer en Cristo. Por eso Dios la desechó. Por eso es que el evangelio no se recibe en las universidades. No, por eso el evangelio no se recibe en los colegios o en las diferentes instituciones educativas. Ahí recibimos formación de nuestros valores éticos, nuestros valores profesionales, pero ahí no recibimos el evangelio de Cristo. El evangelio de Cristo solamente puede ser recibido cuando hay fe en el corazón de todo aquel que quiera creer en Cristo. Por eso dice Pablo: ya estaba escrito, la sabiduría y la inteligencia de este mundo sería desechada por Dios. ¿Dónde están los sabios?, dice Pablo. ¿Dónde están los escribas o los letrados? No están enloquecidos, dice él, creyendo cosas incoherentes. ¿Y sabe qué? Este mundo está lleno de personas que creen que son sabios, que creen que son letrados, pero están creyendo cosas que no son bíblicas, lastimosamente. Como el mundo no conoció a Dios por medio de la sabiduría, entonces Dios cambió la situación. Dios dijo: bueno, el mundo no va a conocer a Dios por medio de la sabiduría que tienen, entonces voy a cambiar los papeles. Gloria al Señor. Entonces dice el apóstol Pablo: los judíos buscan señales, ellos quieren ver milagros, ellos quieren ver cosas sobrenaturales. Y nosotros lo vemos en la Biblia. Siempre le andaban pidiendo a Jesús: haz un milagro, queremos ver un milagro, queremos que hagas esto, queremos que hagas aquello. Si lo haces, te vamos a creer. Los judíos siempre están buscando señales, siempre están buscando milagros. ¿Y sabe qué? Hay un grupo de personas en este mundo también actualmente que siempre andan buscando cosas sobrenaturales. Si hay algo que no es natural, que si hay algo que no es sobrenatural en ellos, entonces ellos dicen: no, esto no es de Dios, esto no lo quiero, esto no es de Dios. Comienzan a buscar cosas sobrenaturales, andan tras milagros, andan tras grandes cosas y maravillas, porque de esa manera creen que sí van a conocer a Dios. Los judíos lo hacen. Los griegos, dice Pablo, o los gentiles, buscan conocimiento, ciencia, filosofía. Y sabe que siempre hay gente en este mundo como los griegos, que ellos andan buscando que se compruebe científicamente. Comprobámelo científicamente, comprobámelo que Jesús es Dios científicamente, comprobame que Dios existe científicamente. La gente anda buscando conocimiento, sabiduría, ciencia. Lástima, allí no van a hallar a Dios. Para nosotros, dice Pablo, ¿sabe qué? Nosotros predicamos, dice Pablo, lo que sabemos, lo que conocemos de Cristo. Nosotros predicamos a Jesús. Para los judíos, Jesús llegó a ser tropezadero, dice Pablo. Sí, tropezadero. Se tropezaron en la piedra angular, en la piedra principal.
Para los griegos, Jesús es una locura. Cuando Pablo llegó a la ciudad de Atenas y entró a esa ciudad bastante llena de conocimientos filosóficos y científicos en aquella época, conocimientos, comenzaron a escucharlo con amenicidad, lo comenzaron a escuchar con ahínco. Pero cuando comenzaron a oír a Pablo de Jesús, el que había muerto y había sido crucificado, pero que había resucitado, le dijeron: no, para ahí, te vamos a oír otro día. Yo pensé que traías una cosa excelente, sobrenatural, espectacular. Ellos querían conocer más de sabiduría, de filosofía. Para los griegos fue una locura, pero para los que creemos, dice Pablo, Jesús es poder de Dios, es sabiduría de los cielos. La pregunta aquí en este momento es: ¿y usted qué busca? ¿Qué anda buscando usted? Amigo que nos está oyendo, ¿y usted qué busca? ¿Busca conocimiento? ¿Busca que le prueben científicamente que Dios existe? ¿Busca que le prueben científicamente que Dios se manifestó en carne? ¿Por qué está buscando usted? ¿Conocimiento? ¿Ciencia? Déjeme decirle que Dios no está en la ciencia. Dios no está ahí en el conocimiento, porque Dios sabía que esto iba a distorsionar la mente de las personas. ¿Por qué está buscando usted a Dios? ¿Qué busca? ¿Busca conocer a Dios para ser polémico? Sí, hay personas que buscan, indagan las escrituras solamente para encontrar errores. Mire, aquí hay un error de la Biblia. Mire, aquí hay un error de Dios. Mire, que hay cosa que no pega. Mire, la gente busca, indaga en las escrituras bíblicas solo para polemizar. ¿Qué busca usted? Los sabios, la Biblia dice, magos del oriente, buscaban a Jesús. Vieron la estrella, asociaron las profecías de los profetas del Antiguo Testamento, encontraron que había nacido el Rey de los judíos, el Mesías, el Cristo, y comenzaron un viaje largo, muchos kilómetros caminando para encontrar al Rey. Mire qué interesante. Y a mí me llama la atención algo que sucede con estos hombres. Cuando llegaron a donde estaba la casa, dice, donde estaba Jesús, solo estaba José, María y el niño. Una casa sencilla. No era un palacio, no era algo lujoso. Pero los hombres sabios que llegaron ahí, dice que lo adoraron. Si en otros hubieran sido, hubieran dicho: bueno, y este es el Rey. Yo lo esperaba ver en un pesebre de oro, yo lo esperaba ver en una cuna de oro, yo lo esperaba ver en una recámara llena de lino fino, de realeza. Yo esperaba ver a este niño en medio del oro, de la plata, pero estaba en una casa sencilla, a la par de sus dos padres. Pero ellos dijeron: este es el Rey y lo vamos a adorar. Muchas personas creen que pudiera haber estado en un palacio, pero no. Dios, en su gloria y en su esplendor, dice la Biblia que tomó forma de siervo, se hizo semejante a nosotros para poder aprender la obediencia y morir en la cruz del Calvario por nosotros. Fue la demostración más grande de humildad que Dios nos pudo dar a nosotros. Y cuando estos sabios se dieron cuenta de este Rey, lo buscaron. Vuelvo a preguntarle a usted, amigo, ¿qué busca usted? Hay personas como los judíos que buscan señales, quieren ver milagros extraordinarios. Si no ven a un paralítico levantarse, no creen. Si no ven a un ciego abrir sus ojos, no creen. Pero esa gente busca milagros. Otros, como los griegos, dice Pablo, buscan conocimiento, filosofía, ciencia. Pruébemelo.
Vamos a ver, pruébemelo científicamente, porque yo sé, yo conozco. Es otro grupo de personas, andan buscando conocimiento, pero ahí no está Jesús. Los sabios buscaron a Jesús. No lo encontraron en el palacio de Herodes, no desistieron. Fueron a la casa donde estaba Jesús, y cuando lo encontraron, lo adoraron y ofrecieron sus tesoros. Yo le voy a decir ahora, en este momento, hermano, amigo, en este mundo hay muchas personas que andan buscando otras cosas menos a Dios. Pero hoy es el tiempo en el que nosotros debemos de buscar a Jesús, porque Él es el único ser que nos puede nosotros dar la sabiduría, nos puede dar la inteligencia. Es el único ser que nos puede preservar en los momentos de dificultad. Es el único que nos puede proveer en los momentos de miseria. Es el que nos puede sanar si estamos enfermos. Es el que nos puede salvar si nosotros sentimos que hemos fallado. Oh, es Jesús el objeto de nuestra búsqueda. Nuestra adoración es el Señor Jesucristo. Los sabios buscan a Jesús. Los que se creen inteligentes buscan conocimiento. Los otros escépticos andan buscando milagros. Pero los sabios buscan a Jesús. Y cuando lo encuentran, se postran ante Él, lo adoran, lo exaltan, voluntariamente rinden su ser al Señor, lo adoran y lo alaban de todo corazón. Y no solamente lo adoran y lo alaban, le abren sus tesoros, le abren sus ofrendas, le ofrecen sus regalos, sus tesoros más preciados. Yo quiero en esta hora que oremos, hermano, amigo, para que usted y yo seamos siempre objeto de nuestro Señor Jesucristo. Que nuestra razón, nuestra razón de ser en este mundo sea la presencia del Señor Jesucristo. Yo quiero ser un sabio, buscando las verdades bíblicas, buscando las gloriosas verdades del Señor. Yo quiero ser un hombre sabio buscando a Cristo, porque si Él es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Él es todo para nosotros. Él es Dios por sobre todas las cosas. No ande buscando conocimiento, no ande buscando ciencia, no ando buscando milagros. Busque a Jesús, porque Jesús es lo único que nosotros podemos dar. A nosotros nos puede dar la razón de ser en esta tierra. Gracias, Señor Jesucristo. Le adoramos, le engrandecemos, le exaltamos a usted, porque usted es digno de alabanza y de gloria, en el nombre de Jesús. Este